Muere de una vez, viejo asqueroso. Las palabras de mi hijo, Gerardo, resonaron en las paredes de la casa que construí, con el sudor de 40 años de trabajo. Su rostro, antes tan parecido al mío, ahora estaba deformado por un odio que jamás pensé ver en mis propios descendientes. Yo, Eustaquio Mondragón, a mis 67 años, me quedé inmóvil frente a él, sintiendo cómo el bastón que sostenía temblaba entre mis dedos. No por miedo, sino por una mezcla de decepción y furia contenida que me quemaba por dentro. Lo que Gerardo no sabía era que yo había empezado a grabar cada una de nuestras interacciones desde hace 3 meses. Lo que él no sabía era que, a pesar de mis canas y mis manos arrugadas, mi mente seguía tan afilada como cuando enseñaba historia en la universidad. Lo que mi hijo no sabía era que yo ya había anticipado su traición. Antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Todo comenzó a cambiar hace 6 meses, cuando Gerardo y su esposa Marisa empezaron a visitarme con más frecuencia. Al principio me alegré, pensando que finalmente querían acercarse después de años de visitas esporádicas. Qué ingenuo fui. Las visitas siempre terminaban igual. Competiciones de préstamos cada vez más grandes. Ese martes, cuando los vi llegar sin aviso, supe que algo grave pasaría. Gerardo vestía su traje de banquero, ese que usa cuando quiere intimidar. Marisa lo seguía con esa sonrisa falsa que nunca llega a sus ojos. Mi pequeño Tadeo, mi nieto de 10 años, venía con ellos, cabizbajo y en silencio, algo raro en un niño normalmente lleno de energía y preguntas. «Papá, tenemos que hablar seriamente», dijo Gerardo apenas cruzó la puerta. Nos sentamos en la sala. Tadeo se quedó a mi lado, aferrándose a mi brazo como si presintiera la tormenta que se avecinaba. «Marisa y yo hemos estado pensando», continuó Gerardo sin rodeos, «que ya no puedes vivir solo. Esta casa es demasiado grande para ti, y tu salud está empeorando». «Mi salud está perfecta», respondí con calma. «El doctor Valenzuela me lo confirmó la semana pasada». Marisa soltó un suspiro exagerado. «Don Eustaquio, usted ya no recuerda las cosas como antes. La semana pasada olvidó recoger a Tadeo de la escuela. Era una mentira descarada. Jamás había olvidado a mi nieto. De hecho, ese día Marisa me llamó para decirme que ella lo recogería. «Queremos que firmes estos documentos», intervino Gerardo, sacando unos papeles de su maletín. «Es un poder notarial para que podamos administrar tus bienes y tomar decisiones por ti cuando ya no puedas hacerlo». Tomé los papeles y los revisé lentamente, fingiendo dificultad para leer. En realidad, estaba ganando tiempo mientras procesaba la magnitud de su traición. El documento no solo me quitaba control sobre mi casa y mis ahorros, sino que incluía una cláusula para internarme en un asilo, si ellos lo consideraban necesario. «Necesito tiempo para leerlo con calma», dije, dejando los papeles sobre la mesa. «No hay tiempo para eso», insistió Gerardo, su voz endureciéndose. «Firmarás hoy. Tu abuelo está muy cansado, Tadeo», intervino Marisa. «¿Por qué no vas al jardín mientras los adultos terminamos de hablar?» Tadeo me miró con sus ojos llenos de preocupación. «¿Estás bien, abuelito?» «Estoy bien, chamaco», le aseguré con una sonrisa. «Ve un rato afuera, no tardaremos». Apenas Tadeo salió, el rostro de Gerardo se transformó. «Mira, viejo, ya me cansé de juegos. O firmas, o te juro que no volverás a ver a Tadeo». Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón. «Esta casa y mi dinero es lo único que les importa, ¿verdad?», pregunté, mirándolos directamente. «Por favor», se burló Marisa, «como si no supiéramos que ya no puedes ni recordar dónde dejas tus llaves. Sería irresponsable dejarte manejar tanto dinero en tu estado». «No voy a firmar», dije con firmeza. Fue entonces cuando Gerardo explotó. Se levantó de un salto, tiró la mesa de centro y se acercó a mí hasta que pude sentir su aliento en mi cara. «Muere de una vez, viejo asqueroso. Estamos hartos de esperar a que nos dejes algo. Todo lo que tienes será nuestro con o sin tu permiso». En ese momento, Tadeo entró corriendo, asustado por los gritos. Sus ojos se abrieron con horror al ver a su padre amenazándome. «¡Papá, no!», gritó, corriendo hacia mí. Gerardo retrocedió de inmediato, intentando componerse. Pero el daño estaba hecho. Tadeo lo había visto,
y por la forma en que me abrazaba, supe que jamás olvidaría ese momento. «Nos vamos», ordenó Gerardo, tomando bruscamente a Tadeo del brazo. «Y tú, viejo, piénsalo bien. Volveré mañana por esos papeles firmados». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me dejé caer en mi sillón, exhausto. Mi mano buscó en el bolsillo de mi camisa el pequeño dispositivo de grabación que mi vecina Soledad me había conseguido. Lo apagué, confirmando que había captado toda la conversación. Tomé el teléfono y marqué 2 números. Primero a Soledad Quiroz, mi vecina y exabogada, quien había estado ayudándome a documentar el comportamiento cada vez más agresivo de Gerardo. Luego al comandante Cetina, mi amigo de décadas, quien me había aconsejado mantener un registro de todo. Lo que mi hijo no sabía era que yo ya estaba 2 pasos adelante. Lo que él no sabía era que yo haría cualquier cosa para proteger a mi nieto Tadeo de sus padres tóxicos. Lo que Gerardo no sabía era que este viejo todavía tenía mucha pelea por dar. Cuando colgué el teléfono, miré la foto de mi difunta esposa Rosario en la pared. «No te preocupes, mi amor», murmuré. «No dejaré que destruyan lo que construimos. Y sobre todo, protegeré a nuestro nieto». Me levanté con determinación. La guerra había comenzado, y aunque ellos tenían la fuerza de la juventud, yo tenía algo mucho más valioso: la experiencia de una vida entera enfrentando adversidades y la paciencia que solo los años pueden dar. Gerardo creía que estaba lidiando con un anciano débil y confundido. Pronto descubriría cuán equivocado estaba. La noche después del enfrentamiento con Gerardo no pude dormir. Las palabras de mi propio hijo resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Pasé horas sentado en la oscuridad, revisando mentalmente cómo habíamos llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño que deseaba mi muerte? A la mañana siguiente, mientras preparaba mi café, escuché el timbre. Era demasiado temprano para visitas, apenas las 7. Abrí la puerta con cautela y me encontré con Soledad Quiroz, mi vecina de los últimos 15 años. A sus 64 años, Soledad mantenía la agudeza mental que la había hecho una de las abogadas más respetadas de Puebla antes de su retiro. «¿Cómo estás, Eustaquio?», preguntó, estudiando mi rostro con sus ojos penetrantes. «Te escuché discutir con Gerardo ayer. La invité a pasar y nos sentamos en la cocina. Le serví café mientras le relataba lo sucedido, omitiendo los detalles más dolorosos. No fue necesario. Soledad me conocía lo suficiente para leer entre líneas. «¿Tienes la grabación?», preguntó directamente. Saqué el pequeño dispositivo de mi bolsillo y se lo entregué. Soledad lo conectó a su teléfono y escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada segundo. «Esto es grave, Eustaquio. Lo que intentan hacer es desplazarte legalmente de tus propiedades. Conozco este tipo de maniobras. Las vi demasiadas veces durante mi carrera». Soledad había sido quien, 3 meses atrás, me advirtió sobre las intenciones de Gerardo y Marisa. Ella había notado su comportamiento durante una comida familiar y con su experiencia reconoció las señales. Fue ella quien me sugirió comenzar a grabar nuestras conversaciones. «¿Has hablado con Cetina?», preguntó, refiriéndose al comandante de la policía local, un viejo amigo mío de los tiempos en que yo enseñaba historia a cadetes de policía como actividad extracurricular. «Lo llamé anoche. Vendrá esta tarde». Soledad asintió satisfecha. «Bien. Necesitamos testigos confiables y documentación oficial. Esto ya no es solo sobre tu patrimonio, Eustaquio. Es sobre Tadeo». La mención de mi nieto me provocó un nudo en el estómago. La noche anterior había recibido un mensaje de texto de un número desconocido. Era Tadeo, usando el teléfono de un amigo, preguntándome si estaba bien. Me contó que sus padres habían discutido toda la noche, mencionando algo sobre internarlo si no cooperaba. No necesité preguntar a quién planeaban internar. Tengo miedo por él, Soledad. Gerardo nunca fue un padre muy presente, pero últimamente lo veo diferente con Tadeo. Más distante, más frío. Marisa es la verdadera manipuladora, respondió Soledad, quien siempre había visto a través de la fachada de mi nuera. Ella ve a Tadeo como una herramienta, no como un niño. Mientras hablábamos, revisé las notas que había estado recopilando durante meses. Recibos de préstamos nunca devueltos, correos electrónicos de Gerardo pidiendo dinero con excusas cada vez más elaboradas, mensajes de texto amenazantes cuando me negaba.
Todo estaba cuidadosamente documentado, fechado y respaldado. ¿Recuerdas cuándo comenzó todo esto?, preguntó Soledad. Recordaba perfectamente el momento en que Gerardo cambió. Fue hace 3 años, poco después de casarse con Marisa. Él siempre había sido ambicioso, pero honesto. Trabajaba duro en el banco y aunque no era el padre más atento con Tadeo, cumplía con sus responsabilidades. Entonces, Marisa entró en nuestras vidas. Al principio parecía encantadora, interesada en la familia y en nuestras tradiciones, pero pronto comenzó a influir en Gerardo. Lo convenció de mudarse a un vecindario más exclusivo, de comprar un auto que no podían costear, de aparentar un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades. Los préstamos comenzaron como peticiones educadas. 5,000 pesos para un electrodoméstico, 20,000 para reparaciones en la casa, luego 50,000 para una inversión segura. Cuando me negué a darles 200,000 pesos para un negocio que sonaba sospechoso, Gerardo dejó de ser amable. Las visitas se volvieron confrontaciones, y Tadeo, quien antes venía con alegría a pasar tiempo conmigo, ahora llegaba cabizbajo y temeroso. «Necesitamos un plan», dijo Soledad, interrumpiendo mis recuerdos. «Si vuelven hoy por esos papeles, debes estar preparado». Pasamos la siguiente hora delineando una estrategia. Soledad, con su experiencia legal, me explicó mis opciones. Podía presentar una denuncia formal contra Gerardo por las amenazas, pero eso significaría un escándalo familiar que afectaría a Tadeo. La otra opción era más sutil: seguirles el juego hasta tener suficientes pruebas para confrontarlos legalmente sin dañar a mi nieto. «Lo más importante es proteger a Tadeo», afirmé, y Soledad asintió, comprendiendo que mi nieto era mi prioridad. Después de que Soledad se marchó, me preparé para la visita del comandante Cetina. Tomás Cetina y yo nos conocíamos desde hace 30 años. Cuando yo daba clases en la universidad, él era un joven oficial que asistía a mis seminarios sobre historia criminal de México. Con el tiempo, desarrollamos una amistad basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por entender el comportamiento humano a través de la historia. Cetina llegó puntual, como siempre. A sus 55 años, mantenía la postura recta y el aspecto imponente que lo había ayudado a ascender en la jerarquía policial. Pero conmigo, su expresión siempre se suavizaba, mostrando al hombre detrás del uniforme. «Eustaquio», me saludó con un abrazo firme. Soledad me puso al día. «Lamento mucho esta situación con Gerardo». Le ofrecí un café y nos sentamos en el porche trasero, donde podíamos hablar sin ser observados desde la calle. Le mostré las grabaciones y la documentación que había recopilado. «Técnicamente las amenazas verbales son suficientes para una orden de restricción», explicó Cetina después de examinar el material. «Pero entiendo que no quieres tomar medidas tan drásticas contra tu propio hijo». «Lo que quiero es proteger a Tadeo», respondí, «y recuperar a mi hijo, si es posible. Creo que Marisa lo ha manipulado, endeudándolo y convenciéndolo de que la única salida es conseguir mi dinero». Cetina asintió comprensivamente. «He visto casos similares. La codicia puede transformar a las personas, y más cuando hay problemas financieros de por medio». Le conté mis sospechas sobre la situación económica de Gerardo. Hace unos meses, un antiguo colega del banco me había mencionado que mi hijo estaba bajo investigación interna por irregularidades en ciertas cuentas. Nada había sido probado, pero las presiones en su trabajo, sumadas a la ambición desmedida de Marisa, formaban una combinación peligrosa. «Lo que me preocupa es lo que harán cuando vuelvan y me niegue a firmar», confesé. «Gerardo estaba fuera de sí ayer. Nunca lo había visto así». Cetina reflexionó un momento. «Necesitamos más pruebas de sus intenciones. Si tienes razón y planean internarte contra tu voluntad, eso es un delito grave». Discutimos varias estrategias y finalmente acordamos un plan. Cetina asignaría a un oficial de confianza para vigilar discretamente mi casa. También me dio un número directo para emergencias y me mostró cómo configurar cámaras de seguridad conectadas a su teléfono. «No estás solo en esto, amigo», me aseguró antes de marcharse. «Manténme informado de cualquier movimiento». Apenas se fue Cetina, recibí una llamada de Gerardo. Su tono era sorprendentemente conciliador, casi arrepentido. «Papá, lamento lo de ayer», dijo con una voz que intentaba sonar sincera. «Me dejé llevar por el estrés.
¿Podemos hablar esta tarde? Solo nosotros dos, sin Marisa. Acordamos vernos a las 5. Colgué sintiendo una mezcla de esperanza y recelo. ¿Realmente estaba arrepentido? ¿O era otra estrategia? Para distraerme, me dediqué a revisar viejos álbumes de fotos. Encontré imágenes de Gerardo de niño, sonriente y despreocupado. Fotos de mi esposa Rosario sosteniendo a nuestro hijo recién nacido con una expresión de amor infinito. Rosario había fallecido hace 8 años, y a veces me preguntaba si las cosas serían diferentes si ella estuviera aquí. Ella siempre supo manejar a Gerardo mejor que yo. Cerca de las 4, recibí un mensaje inesperado. Era de la maestra de Tadeo, preguntándome si todo estaba bien, ya que Gerardo había retirado a Tadeo de la escuela temprano, mencionando una emergencia familiar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Inmediatamente llamé al celular de Gerardo, pero no contestó. Llamé a Cetina, explicándole la situación. Prometió enviar a alguien a la casa de Gerardo para verificar que Tadeo estuviera bien, bajo el pretexto de una visita rutinaria del Departamento de Servicios Sociales Escolares. A las 5 en punto, Gerardo llegó. Solo, como había prometido, pero con una expresión que me puso en alerta. Sus ojos evitaban los míos, y sus manos no dejaban de moverse nerviosamente. ¿Dónde está Tadeo?, pregunté inmediatamente. Con Marisa, en casa de sus padres, respondió, demasiado rápido. Escucha, papá, he estado pensando. Quizás fui demasiado brusco ayer. Esos papeles son para protegerte, pero entiendo que necesites tiempo para considerarlos. Su repentino cambio de actitud me pareció sospechoso. Le ofrecí un café, ganando tiempo mientras analizaba la situación. Mientras estábamos en la cocina, noté que Gerardo inspeccionaba la casa con la mirada, como buscando algo. ¿Qué buscas, hijo?, pregunté directamente. Nada, respondió sobresaltado. Solo me preguntaba si has estado tomando tus medicinas. Últimamente pareces confundido. No tomo medicinas. Nunca las he necesitado. Este comentario confirmó mis sospechas. Estaban construyendo una narrativa de deterioro mental para justificar sus acciones. Estoy perfectamente lúcido, Gerardo, respondí con calma. Tanto que recuerdo cada peso que me has pedido prestado en los últimos 2 años. Suman casi $500,000, ¿no es así? Su rostro se tensó. Eso no es justo, papá. Sabes que estamos pasando por un momento difícil. ¿Qué tan difícil, hijo? Tan difícil como para intentar quitarme mi casa. Tan difícil como para planear internarme contra mi voluntad. Gerardo palideció. ¿Quién te ha dicho esas mentiras? ¿Fue esa vieja entrometida de Soledad? Ella siempre ha intentado ponerte en mi contra. Nadie me ha dicho nada que yo no haya visto con mis propios ojos, respondí, manteniendo la calma. Y Soledad solo se preocupa por mí, como deberías hacerlo tú. La conversación continuó tensa, con Gerardo alternando entre negaciones indignadas y súplicas emotivas. Insistía en que todo era por mi bien, que él y Marisa solo querían asegurarse de que yo estuviera bien cuidado cuando mi mente ya no funcionara correctamente. Cada palabra confirmaba que mis sospechas eran ciertas. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de Cetina. Tadeo no está con los padres de Marisa. Seguimos buscando. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Dónde estaba mi nieto? Gerardo, interrumpí su monólogo sobre los beneficios de cierta residencia para ancianos. ¿Dónde está realmente Tadeo? Mi hijo se detuvo, confundido por mi cambio de tema. Ya te dije, con sus abuelos maternos. Mientes, dije, mostrándole el mensaje de la maestra. Lo sacaste temprano de la escuela, y acabo de confirmar que no está con los padres de Marisa. El rostro de Gerardo se transformó. La máscara de preocupación filial desapareció, revelando una expresión calculadora que me resultó ajena, irreconocible en el hijo que yo había criado. Tadeo está a salvo, dijo finalmente, y seguirá estándolo mientras cooperes con nosotros. En ese momento comprendí la verdadera magnitud de su plan. No solo querían mi dinero y mi casa, estaban usando a mi nieto como herramienta de chantaje emocional. El dolor que sentí fue indescriptible, pero mantuve la compostura. ¿Qué le has dicho a Tadeo?, pregunté, intentando ganar tiempo mientras enviaba un mensaje discreto a Cetina. Nada que no sea verdad, respondió Gerardo, su voz ahora fría y distante. Que su abuelo está enfermo,
que necesita ayuda profesional y que por su propio bien debe dejar de visitarte por un tiempo. Cada palabra era como un puñal. Pensé en mi nieto, confundido y asustado, separado de mí por las mentiras de sus padres. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. «Te daré una última oportunidad, Gerardo», dije, levantándome lentamente. «Trae a Tadeo de vuelta ahora mismo, y olvidaremos esta conversación». Gerardo soltó una risa despectiva. «¿O qué, viejo? ¿Qué vas a hacer? Estás solo. Nadie te creerá cuando les digas que tu propio hijo te amenazó. Todos verán a un anciano confundido y paranoico». Lo que Gerardo no sabía era que cada palabra de nuestra conversación estaba siendo grabada. Lo que él no sabía era que Cetina ya había localizado a Tadeo, quien estaba encerrado en el apartamento de un amigo de Marisa, supuestamente para su protección. Lo que mi hijo no sabía era que, mientras hablábamos, se estaba sellando su propio destino. El tiempo pareció detenerse mientras sostenía la mirada de mi hijo. Ya no reconocía en él al niño que había criado, al joven que alguna vez tuvo principios. Frente a mí había un extraño con el rostro de Gerardo, dispuesto a usar a su propio hijo como moneda de cambio. «Firma los documentos hoy, y podrás ver a Tadeo el fin de semana», continuó Gerardo, sacando nuevamente los papeles de su maletín. «Es una oferta generosa, considerando las circunstancias». «¿Qué circunstancias exactamente?», pregunté, manteniendo una calma que no sentía. Necesitaba que Gerardo revelara más detalles de su plan mientras la grabación seguía corriendo. Gerardo se inclinó hacia adelante, abandonando toda pretensión de preocupación filial. «Francamente, papá, tu situación económica. Tienes esta casa que ya no puedes mantener, una pensión considerable y ahorros que solo están acumulando polvo. Mientras tanto, Marisa y yo tenemos planes, proyectos que necesitan financiamiento. Proyectos como el centro comercial en Cholula», comenté casualmente, observando su reacción. «O quizás tiene que ver con las cuentas irregulares en el banco». La sorpresa en su rostro fue instantánea. Gerardo no esperaba que yo estuviera al tanto de sus problemas laborales. «¿Quién te ha estado hablando de mí?», preguntó, la ira reemplazando momentáneamente su fachada de control. «Puebla sigue siendo un pueblo grande disfrazado de ciudad, hijo. La gente habla». Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón más por estrategia que por necesidad. «Lo que me preocupa no son tus problemas financieros, sino lo que estás dispuesto a hacer para resolverlos». Mi teléfono vibró discretamente. Era otro mensaje de Cetina. «Estamos en posición. Oficiales en camino al apartamento donde tienen a Tadeo. Mantén la calma y sigue el plan». Regresé mi atención a Gerardo, quien revisaba nerviosamente su propio celular. «Hay algo que no entiendo», continué, caminando lentamente hacia la ventana. «¿Por qué involucrar a Tadeo en esto? Es solo un niño». «Porque es el único al que escuchas», respondió Gerardo con un deje de amargura. «Siempre has preferido a Tadeo sobre mí. Desde que nació, todo ha sido mi nieto esto, mi nieto aquello. ¿Alguna vez te has preguntado cómo me hace sentir eso?». El resentimiento en su voz me sorprendió. ¿Realmente mi hijo se sentía desplazado por su propio hijo? Nunca había considerado que mi relación con Tadeo pudiera causarle celos a Gerardo. «Siempre has sido mi prioridad», respondí con sinceridad. «Pero cuando te casaste con Marisa, comenzaste a alejarte. Y cuando nació Tadeo, apenas me permitían verlo. Fue solo después, cuando necesitaban quien lo cuidara gratis, que súbitamente yo era bienvenido en sus vidas». Gerardo se levantó abruptamente, paseándose por la sala como un animal enjaulado. «No intentes voltear esto, papá. No se trata de quién quiere más a quién. Se trata de que tienes recursos que podrían beneficiarnos a todos, y te niegas a compartirlos». «¿Compartirlos? Lo que quieres es apropiártelos por completo». «Porque los merezco», estalló Gerardo golpeando la mesa. «He trabajado toda mi vida para construir algo, para dar a mi familia lo que merece. Mientras tanto, tú estás sentado sobre una mina de oro, desperdiciando tus últimos años en esta casa demasiado grande, con demasiado dinero para un solo viejo». La verdad finalmente salía a la luz. No se trataba de mi bienestar ni de preocupación por mi salud mental. Era simple y llana codicia, alimentada por los años de resentimiento que Gerardo había estado acumulando. «Tadeo estará mejor con nosotros», continuó, recuperando algo de compostura. «Lejos de tus historias del pasado y tus ideas anticuadas. Marisa y yo podemos darle un futuro brillante, con las conexiones adecuadas.
las escuelas correctas. ¿Con qué dinero, Gerardo? ¿El que me robarías a mí? ¿O el que has estado desviando del banco? La mención de sus actividades ilícitas lo hizo palidecer. Su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta, un gesto que noté de inmediato. «Cuidado con lo que insinúas», dijo, su voz descendiendo a un susurro amenazante. «No tienes idea de lo que estás hablando». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Gerardo lo contestó de inmediato, dándome la espalda. Su postura cambió mientras escuchaba, tensándose visiblemente. Cuando se volvió hacia mí, su rostro estaba contraído por la rabia. «¿Qué has hecho?», preguntó avanzando hacia mí. «La policía está en el apartamento. ¿Cómo lo supiste?». Mantuve la calma, consciente de que la situación estaba llegando a un punto crítico. «Lo que deberías preguntarte es por qué la policía se interesaría en un apartamento donde supuestamente un niño está visitando a un amigo de su madre». Gerardo me miró con incredulidad, finalmente comprendiendo que yo no era el anciano indefenso y desinformado que él creía. «Esto no ha terminado», dijo recogiendo sus cosas apresuradamente. «Tadeo sigue siendo mi hijo. Legalmente, puedo decidir si lo ves o no. Estoy seguro de que el juez tendrá mucho que decir sobre un padre que usa a su hijo como rehén para extorsionar a su abuelo», respondí, mostrándole por primera vez el pequeño dispositivo de grabación que había estado funcionando durante toda nuestra conversación. Los ojos de Gerardo se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con furia. Por un momento, temí que me atacara físicamente. En lugar de eso, se dirigió hacia la puerta. «Pagarás por esto, viejo», murmuró, antes de salir apresuradamente. Apenas se marchó, me dejé caer en el sillón, exhausto por la tensión. Llamé inmediatamente a Cetina para conocer la situación con Tadeo. «Lo tenemos», me aseguró el comandante. Estaba en el apartamento de un tal Joaquín Vega, aparentemente socio de Marisa en algún tipo de negocio. Tadeo está asustado pero ileso. «Lo estamos llevando a la estación ahora mismo». El alivio que sentí fue indescriptible. Mi nieto estaba a salvo. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo de una batalla más grande. «¿Qué pasa con Marisa?», pregunté. «No estaba en el apartamento. Según Vega, ella dejó al niño ahí con instrucciones estrictas de no dejarlo salir ni comunicarse con nadie, especialmente contigo. Estamos buscándola ahora». Agradecí a Cetina y le pedí que cuidara de Tadeo hasta que yo pudiera llegar. Mientras me preparaba para salir, llamé a Soledad para informarle de los acontecimientos. Ella se ofreció a acompañarme a la estación de policía, lo cual agradecí profundamente. En momentos como este, la presencia de una amiga con conocimientos legales era invaluable. El trayecto hacia la estación me pareció eterno. Mi mente no dejaba de pensar en Tadeo, en cómo estaría procesando todo esto. ¿Qué le habrían dicho sus padres para justificar su virtual secuestro? ¿Cómo le explicaríamos lo que estaba sucediendo sin dañarlo emocionalmente? Cuando finalmente llegamos, Cetina nos recibió personalmente. Su expresión era grave pero reconfortante. «Tadeo está con la trabajadora social», explicó. «Está confundido pero físicamente está bien. Te está esperando». Entré a la pequeña sala donde mi nieto aguardaba. Al verme, sus ojos se iluminaron y corrió hacia mí, abrazándome con todas sus fuerzas. No dijo nada durante varios minutos. Simplemente se aferró a mí, como si temiera que fuera a desaparecer. «Abuelito», susurró finalmente, «¿es verdad que estás enfermo del cerebro?». La pregunta me dolió más que cualquier amenaza de Gerardo. Le aseguré que estaba perfectamente sano, que todo había sido un malentendido. No quise entrar en detalles sobre las acciones de sus padres. Tadeo ya estaba suficientemente confundido. La trabajadora social, una mujer llamada Carmen, nos observaba con expresión compasiva. Después de unos minutos, nos pidió hablar en privado mientras Tadeo descansaba. «El niño nos contó que sus padres le dijeron que usted sufría de demencia y que era peligroso para él visitarlo», explicó Carmen. Según su testimonio, lo llevaron al apartamento con la promesa de que sería solo por unos días, mientras arreglaban los papeles para internarlo a usted en un centro especializado. La crueldad de usar a Tadeo de esa manera, llenando su cabeza de mentiras sobre mí, hizo que mi determinación se fortaleciera aún más. «¿Qué procede ahora?», preguntó Soledad, quien había estado escuchando en silencio. «Hemos abierto una investigación por presunto abuso infantil emocional y posible secuestro», respondió Cetina. Mientras tanto,
Necesitamos determinar dónde se quedará el niño. Conmigo, dije inmediatamente. Soy su abuelo. Legalmente los padres tienen la custodia, explicó Carmen con gentileza. Pero dadas las circunstancias, podemos solicitar una custodia temporal de emergencia a su favor, especialmente si existe evidencia de que el bienestar del niño está en riesgo con sus padres. Soledad intervino, explicando que teníamos grabaciones que demostraban las intenciones de Gerardo y Marisa. Mientras los adultos discutíamos los aspectos legales, mantuve un ojo en Tadeo, quien se había quedado dormido en el sofá, agotado por el estrés emocional. El proceso legal para obtener la custodia temporal fue sorprendentemente rápido, gracias a la influencia de Cetina y la experiencia de Soledad. Para el anochecer, tenía autorización para llevar a Tadeo a casa conmigo, al menos hasta la audiencia preliminar que se celebraría en 3 días. Durante el camino de regreso, Tadeo permaneció inusualmente callado. Solo cuando llegamos a casa y se sentó en su lugar favorito del porche, comenzó a hacer preguntas. «Abuelito, ¿por qué papá y mamá dijeron que estabas loco?» Intenté explicarle la situación de la manera más suave posible, omitiendo los detalles más crudos. A veces los adultos cometen errores cuando están preocupados por dinero o por el futuro, le dije. Tus padres están pasando por un momento difícil y tomaron algunas malas decisiones. ¿Pero me mintieron? ¿A propósito? La inocencia de su pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que sus padres lo habían usado como peón en una estrategia de extorsión? Sí, Tadeo, te mintieron. Y eso estuvo muy mal. Tadeo asimiló esta información en silencio, su joven mente intentando reconciliar la imagen que tenía de sus padres con lo que ahora sabía. ¿Voy a vivir contigo ahora?, preguntó finalmente. Por un tiempo, mientras los jueces deciden qué es mejor para ti. Esa noche, después de acostar a Tadeo en la habitación que siempre mantenía lista para él, recibí una llamada de Cetina. La policía había localizado a Marisa en casa de sus padres, aparentemente preparándose para un viaje repentino. Fue detenida para interrogatorio, y durante el registro encontraron documentos que confirmaban nuestras sospechas. Un plan detallado para declarar mi incapacidad mental, transferir mis bienes a nombre de Gerardo e internarme en una residencia de ancianos en las afueras de la ciudad. Hay más, añadió Cetina con voz grave. Encontramos evidencia que vincula a Marisa con el desvío de fondos en el banco. Parece que ella y Gerardo han estado malversando dinero de las cuentas que él supervisa. Estamos hablando de varios millones de pesos. La noticia me dejó aturdido. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Mi hijo no solo había intentado despojarme de mis bienes, estaba involucrado en actividades delictivas que podrían llevarlo a prisión por años. ¿Dónde está Gerardo ahora?, pregunté, temiendo la respuesta. No lo sabemos. No regresó a su casa después de salir de la tuya. Hemos emitido una alerta para localizarlo. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la noche estrellada de Puebla. En algún lugar ahí afuera, mi hijo estaba huyendo, posiblemente planeando su próximo movimiento. La idea de que Gerardo pudiera aparecer en cualquier momento, quizás desesperado y peligroso, me mantuvo en vela. Instalé el sistema de seguridad que Cetina me había proporcionado, asegurándome de que todas las entradas estuvieran bien cerradas. Luego revisé a Tadeo, quien dormía profundamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Mientras observaba a mi nieto dormir, me invadió una profunda tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, se había convertido en alguien capaz de tales acciones? Parte de mí quería creer que todo era culpa de Marisa, que ella lo había corrompido con su ambición desmedida. Pero en mi corazón sabía que Gerardo había tomado sus propias decisiones. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de Tadeo en la cocina. Mi nieto, siempre madrugador, estaba intentando preparar el desayuno. El olor a café y pan tostado ligeramente quemado me recordó momentáneamente a tiempos más felices, cuando Gerardo era niño y hacía lo mismo los domingos. Mientras desayunábamos, noté que Tadeo revisaba constantemente su teléfono. ¿Esperas alguna llamada?, pregunté casualmente. Papá siempre me llama por las mañanas, respondió en voz baja, incluso cuando está enojado conmigo. La sencillez de su respuesta me conmovió. A pesar de todo,
Tadeo seguía esperando esa conexión con su padre. Le expliqué, lo más suavemente que pude, que su papá estaba resolviendo algunos problemas y que podría pasar un tiempo antes de que pudieran hablar. Después del desayuno, recibimos la visita de Soledad, quien traía noticias sobre la audiencia preliminar. Mientras Tadeo veía televisión en la sala, ella me explicó en la cocina los detalles legales de nuestra situación. El juez revisará las evidencias y decidirá sobre la custodia temporal extendida, explicó. Con las grabaciones y los documentos encontrados en posesión de Marisa, tenemos un caso sólido. ¿Qué pasa con Gerardo?, pregunté, bajando la voz para que Tadeo no escuchara. ¿Sigue prófugo? Soledad asintió gravemente. La policía está vigilando todos los puntos de salida de la ciudad. Cetina cree que intentará contactar a Marisa o a Tadeo pronto. Como respondiendo a nuestras preocupaciones, el teléfono de Tadeo sonó en la sala. Mi nieto lo contestó antes de que pudiéramos reaccionar. Por su expresión, supe inmediatamente quién llamaba. «Sí, papá», dijo Tadeo, su voz pequeña y cautelosa. «Estoy con el abuelo». No me ha dicho nada malo de ti». Me acerqué lentamente, haciendo señas a Tadeo para que activara el altavoz. Con cierta vacilación, mi nieto presionó el botón. «Necesito que me hagas un favor muy importante, Tadeo». La voz de Gerardo sonaba tensa, casi irreconocible. «Hay unos documentos en el despacho del abuelo, en el cajón superior derecho de su escritorio. Necesito que los tomes sin que él se dé cuenta y me los traigas». «¿Qué documentos, papá?», preguntó Tadeo confundido. «Unos papeles con el membrete del banco. Son muy importantes para mí. Si me ayudas con esto, prometo que todo volverá a la normalidad. Podremos ser una familia de nuevo». La manipulación era tan evidente que incluso Tadeo pareció detectarla. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de dudas y conflicto interno. «No sé, papá. El abuelo dice que hiciste cosas malas. Tu abuelo está confundido». La voz de Gerardo se elevó, perdiendo su fachada de calma. «Él no entiende lo que está pasando. Estoy tratando de protegernos, de asegurar nuestro futuro. ¿No confías en mí? Soy tu padre». Vi la lucha en el rostro de Tadeo, el terrible dilema de un niño atrapado entre dos lealtades. Antes de que pudiera intervenir, mi nieto tomó su propia decisión. «No puedo hacer eso, papá», dijo con una firmeza sorprendente para su edad. «Está mal tomar cosas sin permiso. El abuelo siempre dice que la honestidad es lo más importante». El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un suspiro de frustración. «Pon al viejo al teléfono», exigió Gerardo finalmente. Tadeo me pasó el teléfono con expresión de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Estoy aquí, Gerardo», dije manteniendo la calma. «Esto no ha terminado», advirtió mi hijo, su voz cargada de amenaza. «Encontraré la manera de recuperar lo que es mío, y cuando lo haga, lamentarás haberte puesto en mi contra. Nunca estuve en tu contra, hijo. Siempre he querido lo mejor para ti. Aún puedes hacer lo correcto. Entrégate, enfrenta las consecuencias de tus acciones y comienza de nuevo. Por Tadeo, si no por ti mismo». La risa amarga que siguió me confirmó que mis palabras habían caído en oídos sordos. «Siempre tan moralista, papá. Tan perfecto. Veremos si sigues predicando tus valores cuando termine contigo». La llamada se cortó abruptamente. Tadeo me miró con ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. ¿Cómo explicarle que su padre, en su desesperación, había cruzado una línea de la que quizás no habría vuelta atrás? Lo único que pude hacer fue abrazar a mi nieto, asegurándole que, pasara lo que pasara, yo siempre estaría ahí para protegerlo. Mientras tanto, envié un mensaje urgente a Cetina, informándole de la llamada. La amenaza de Gerardo no era algo que pudiera tomar a la ligera. Los 2 días siguientes transcurrieron en un estado de alerta constante. Cetina asignó a un oficial para vigilar mi casa, mientras Soledad ayudaba con los preparativos para la audiencia. Tadeo, demostrando una resiliencia que me llenaba de orgullo, intentaba mantener una rutina normal, aunque notaba su mirada frecuentemente dirigida hacia la ventana, como esperando ver aparecer a su padre en cualquier momento. La mañana de la audiencia amaneció con una llamada de Cetina. «Tenemos a Gerardo», anunció sin preámbulos. «Intentó cruzar a Veracruz anoche. Está detenido y será trasladado a Puebla hoy mismo». Sentí una mezcla contradictoria de alivio y pesar. Mi hijo enfrentaría las consecuencias de sus acciones, como debía ser.
pero el pensamiento de Gerardo tras las rejas me provocaba un profundo dolor. «¿Cómo está?», pregunté, bajando la voz para que Tadeo, que desayunaba en la cocina, no me escuchara. «Físicamente bien», respondió Cetina. «Mentalmente, está alterado. Ha estado haciendo acusaciones contra ti, diciendo que has manipulado a todos, que tienes demencia pero eres lo suficientemente astuto para ocultarla. Está desesperado», concluí tristemente. «¿Sabe lo de Marisa?». «Aún no. Ella ha estado cooperando con la fiscalía, proporcionando detalles sobre el fraude bancario. Al parecer, está negociando un acuerdo para reducir su sentencia. La traición final». Incluso en esto, Marisa pensaba primero en sí misma. Después de colgar, me uní a Tadeo para el desayuno. No le mencioné la captura de su padre. Esa noticia podía esperar hasta después de la audiencia. En su lugar, nos concentramos en prepararnos para el día. Soledad vendría a recogernos en 1 hora. «¿Tendré que hablar con el juez?», preguntó Tadeo mientras se ponía la ropa formal que habíamos comprado especialmente para la ocasión. «Probablemente», respondí con honestidad. «Pero no te preocupes. Solo tienes que decir la verdad. El juez está ahí para escucharte y asegurarse de que estés bien. ¿Y si pregunta sobre papá y mamá? No quiero que se metan en problemas por mi culpa». Su preocupación, tan típica de los niños que asumen responsabilidades que no les corresponden, me conmovió profundamente. «Nada de esto es tu culpa, Tadeo», le aseguré, ajustando su corbata. «Tus padres tomaron sus propias decisiones. Tú solo eres un niño que merece estar seguro y feliz». La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana en el juzgado familiar. Cuando llegamos, el lugar bullía de actividad. Soledad nos guió hacia la sala correspondiente, donde ya esperaba Carmen, la trabajadora social, junto con el abogado designado para representar los intereses de Tadeo. Para mi sorpresa, Marisa estaba allí, sentada en un rincón, escoltada por un oficial. Vestía un traje sobrio, muy diferente de su habitual estilo ostentoso, y evitaba mirar en nuestra dirección. Tadeo la vio y se tensó visiblemente. «¿Está bien si me quedo contigo?», susurró, aferrándose a mi mano. «Por supuesto», respondí, sintiendo una oleada de protección hacia mi nieto. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa pero justa, inició la sesión puntualmente. Primero escuchó los argumentos del fiscal, quien presentó las evidencias que habíamos recopilado. Las grabaciones de las amenazas de Gerardo, los documentos encontrados en posesión de Marisa detallando el plan para internarme, y los testimonios de Cetina y Carmen sobre las condiciones en que habían encontrado a Tadeo. Luego fue el turno de Marisa y su abogado. Para mi asombro no negaron las acusaciones. En cambio, Marisa presentó una versión de los hechos donde ella era otra víctima de las manipulaciones de Gerardo. «Mi cliente fue influenciada por su esposo», argumentó el abogado. Él la convenció de que don Eustaquio realmente sufría de demencia y que estaban actuando en su mejor interés. En ningún momento comprendió la verdadera naturaleza de sus acciones. La hipocresía de su defensa me indignó, pero mantuve la compostura. Tadeo escuchaba todo con una concentración impropia de su edad, procesando cada palabra, cada acusación. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con dignidad. Expliqué al juez cómo había comenzado todo. Los préstamos cada vez mayores, las presiones, las amenazas veladas que se volvieron explícitas. Hablé de mi preocupación principal, el bienestar de Tadeo. «No busco venganza, su señoría», concluí. «Solo quiero proteger a mi nieto y asegurarme de que pueda crecer en un ambiente seguro y estable». El momento más difícil llegó cuando el juez solicitó hablar con Tadeo en privado. Mi nieto me miró con aprehensión mientras era conducido a una sala adyacente. Esos 15 minutos me parecieron eternos. Cuando regresaron, noté que Tadeo había llorado, pero también que caminaba más erguido, como si se hubiera quitado un peso de encima. El juez lo miraba con un respeto que rara vez se concede a un niño de 10 años. Después de escuchar a todas las partes, el juez dictó su resolución. Se me otorgaba la custodia temporal de Tadeo por un periodo de 6 meses, durante los cuales se evaluaría la situación de sus padres. Marisa podría tener visitas supervisadas, 1 vez por semana. En cuanto a Gerardo, cualquier contacto estaría sujeto a su situación legal y a evaluación psicológica. Al salir de la sala, Marisa intentó acercarse a Tadeo. Mi nieto se detuvo,
permitiéndole aproximarse pero manteniendo su distancia emocional. «Lo siento, Tadeo», dijo ella, con lágrimas que no supe si eran sinceras. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». Tadeo la miró con una madurez sorprendente. «También lo siento, mamá», respondió simplemente, antes de volver a mi lado. El camino de regreso a casa fue silencioso. Tadeo parecía perdido en sus pensamientos, procesando todo lo ocurrido. No lo presioné para hablar. Sabía que necesitaba tiempo. Esa noche, después de cenar, mi nieto finalmente expresó lo que le preocupaba. ¿Papá irá a la cárcel? La pregunta directa merecía una respuesta igualmente honesta. Probablemente sí, Tadeo. Lo que hizo en el banco es muy grave. ¿Por mucho tiempo? No lo sé con certeza. Dependerá de muchas cosas. Tadeo asimiló esta información en silencio. Luego hizo la pregunta que realmente le atormentaba. ¿Es mi culpa? Si hubiera hecho lo que papá me pidió por teléfono. No, interrumpí firmemente. Nada de esto es tu culpa. Tomaste la decisión correcta al no ayudarlo a hacer algo malo. Estoy muy orgulloso de ti por eso. Mi nieto me abrazó entonces, liberando finalmente todas las emociones contenidas de los últimos días. Lo sostuve mientras lloraba, ofreciéndole el refugio seguro que necesitaba. A la mañana siguiente, Cetina me llamó para informarme que Gerardo había solicitado verme. Mi primera reacción fue negarme. La herida estaba demasiado fresca. Pero después de reflexionarlo, decidí que necesitaba este cierre. No solo por mí, sino también por Tadeo. «Te acompañaré», se ofreció Soledad cuando le conté mi decisión. «No deberías enfrentar esto solo». El centro de detención era un lugar frío e impersonal. Mientras esperábamos en la sala de visitas, me preparé mentalmente para ver a mi hijo en estas circunstancias. Nada, sin embargo, podía haberme preparado para la realidad. Gerardo entró escoltado por un guardia, vestido con el uniforme de los detenidos. Había perdido peso, y su rostro mostraba signos de insomnio y estrés. Al verme, se detuvo brevemente, como si dudara, antes de sentarse frente a mí. Nos observamos en silencio durante varios segundos. ¿Qué se dice a un hijo que ha intentado destruirte? ¿Qué se dice a un padre al que has traicionado? Marisa está cooperando con la fiscalía, dije finalmente, rompiendo el silencio. Está negociando un acuerdo a cambio de información sobre el fraude bancario. Gerardo soltó una risa amarga, sin humor. Por supuesto que lo está. Siempre supe que me abandonaría cuando las cosas se complicaran. ¿Por qué solicitaste verme?, pregunté directamente. No había venido para intercambiar trivialidades. Mi hijo me miró con una mezcla de resentimiento y algo más. ¿Vergüenza, quizás? Quería verte cara a cara una última vez, respondió. Quería que supieras que no me arrepiento de lo que hice, solo lamento haber fallado. Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Gerardo siempre había sido orgulloso, incapaz de admitir sus errores. Incluso sabiendo que tu plan habría destrozado a Tadeo, que usar a tu propio hijo como herramienta de extorsión le causó un daño que podría llevar años reparar, por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos. Tadeo es fuerte, lo habría superado, murmuró, aunque sin convicción. Es fuerte porque tiene un buen corazón, a pesar de todo lo que has hecho para endurecerlo, respondí. Anoche lloró por ti, se preocupa por lo que te sucederá, incluso después de lo que le hiciste. Gerardo desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. En ese momento, vi un atisbo del niño que había criado, del hijo que alguna vez había amado incondicionalmente a su padre. El juez me concedió la custodia temporal, continué. Pero Tadeo sigue siendo tu hijo. Siempre serás su padre, para bien o para mal. ¿Y qué se supone que significa eso?, preguntó con amargura. Estaré en prisión durante años. Cuando salga, Tadeo será casi un adulto. Significa que tienes una elección que hacer. Puedes aferrarte a tu orgullo y tu resentimiento, o puedes comenzar a reparar el daño que has causado. Puedes escribirle, demostrarle que lo amas independientemente de las circunstancias. Puedes darle el ejemplo de alguien que acepta las consecuencias de sus acciones y busca redimirse. Un largo silencio siguió a mis palabras. Finalmente, Gerardo habló, su voz más suave ahora. ¿Cómo está él? Está confundido, dolido, pero es resiliente. Está adaptándose a vivir conmigo de forma permanente. ¿Le has contado todo? Solo lo que necesita saber para su edad. Que cometiste errores graves, que tendrás que afrontar las consecuencias,
pero que sigue siendo tu hijo y que lo amas. ¿Le dijiste eso?, preguntó con sorpresa. ¿Después de todo lo que pasó? Eres su padre, Gerardo. Nunca le mentiría sobre algo tan importante. Mi hijo bajó la cabeza, ocultando su rostro de mi vista. Cuando volvió a mirarme, había lágrimas en sus ojos. No merezco tu compasión, dijo con voz quebrada. Intenté destruirte. Te llamé cosas horribles. Estuve dispuesto a internarte contra tu voluntad. Y tendrás que vivir con eso, respondí con firmeza pero sin crueldad. Así como yo tendré que vivir sabiendo que no pude evitar que mi hijo tomara este camino destructivo. Nuestro tiempo estaba terminando. El guardia se acercó para indicarnos que la visita concluiría en 2 minutos. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó Gerardo repentinamente urgente. ¿Podrías traer a Tadeo a verme? Solo una vez. Necesito decirle algo. Consideré su petición cuidadosamente. Hablaré con Tadeo. Si él quiere verte, lo traeré. Pero será su decisión, no la mía ni la tuya. Gerardo asintió, aceptando mis términos. Cuando me levanté para irme, él extendió su mano hacia mí en un gesto tentativo. Después de un momento de duda, la tomé. Su apretón era firme, desesperado, como si temiera que este fuera nuestro último contacto. «Lo siento, papá», susurró, tan bajo que apenas pude escucharlo. «Lo siento tanto». Eran las primeras palabras sinceras que escuchaba de él en años. No solucionaban nada, no borraban el daño causado, pero eran un comienzo. Un pequeño rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. «También lo siento, hijo», respondí con igual sinceridad. Al salir del centro de detención, encontré a Soledad esperándome. Su expresión me decía que entendía la magnitud emocional de lo que acababa de enfrentar. «¿Cómo estás?», preguntó simplemente, ofreciéndome su brazo para apoyarme. «Sobreviviré», respondí. «Siempre lo hago». Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Tadeo en el jardín, leyendo uno de mis viejos libros de historia. Al verme, cerró el libro y me miró con expectación. «¿Lo viste?», preguntó directamente. «Sí», respondí sentándome a su lado. «Tu padre quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte». Tadeo consideró esta información con seriedad. «¿Tú crees que debo ir? Es tu decisión, Tadeo. Nadie puede tomarla por ti». Mi nieto reflexionó durante varios minutos, su joven rostro mostrando la lucha interna que libraba. «Quiero verlo», decidió finalmente. «Quiero preguntarle por qué hizo lo que hizo. Necesito entenderlo». 3 días después, llevé a Tadeo al centro de detención. Esperé en la sala contigua mientras mi nieto se reunía con su padre. La reunión duró 20 minutos exactos. Cuando Tadeo regresó, sus ojos estaban rojos, pero su expresión era serena, casi en paz. Durante el camino de regreso, no pregunté qué habían hablado. Eso era entre padre e hijo. Tadeo rompió el silencio cuando estábamos cerca de casa. «Papá me pidió perdón», dijo, mirando por la ventana. «Dijo que lo que hizo estuvo muy mal y que tendrá que pagar por ello. Me prometió que cuando salga intentará ser un mejor padre». «¿Y tú qué piensas sobre eso?», pregunté con suavidad. «No sé si puedo confiar en él ahora mismo», respondió con una honestidad que me sorprendió. «Pero quiero darle una oportunidad, algún día». Su respuesta, tan madura y equilibrada, me llenó de esperanza por su futuro. Tadeo estaba procesando el trauma de una manera saludable, sin negación, pero también sin amargura permanente. En las semanas siguientes, establecimos una nueva normalidad. Tadeo se inscribió en una escuela cercana a mi casa, donde pronto hizo amigos. Soledad se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas, ayudando con los aspectos legales y ofreciendo el tipo de apoyo femenino que mi nieto necesitaba en ausencia de su madre. Marisa, fiel a su naturaleza, aceptó un acuerdo con la fiscalía que redujo significativamente su sentencia a cambio de testificar contra Gerardo y otros implicados en el fraude bancario. Cumplía sus visitas supervisadas con Tadeo puntualmente, aunque la relación entre ellos permanecía tensa y formal. Gerardo fue sentenciado a 7 años de prisión por fraude, malversación de fondos y extorsión. Comenzó a escribir cartas semanales a Tadeo, cartas sinceras donde hablaba de su arrepentimiento y su deseo de cambiar. Mi nieto las leía con atención y ocasionalmente respondía. 1 año después de aquel terrible día en que mi hijo me gritó que muriera, recibí una carta suya.
Era extensa, detallada, una confesión completa de sus errores y los motivos detrás de ellos. Me hablaba de la presión que sentía por estar a la altura de mis logros académicos, de cómo su matrimonio con Marisa había exacerbado sus inseguridades, de cómo el miedo al fracaso lo había llevado a tomar decisiones cada vez más desesperadas. No justificaba sus acciones, solo las explicaba, y terminaba con una petición. No te pido que me perdones ahora, ni que olvides lo que hice. Solo te pido que me permitas intentar ser el hijo que mereces, el padre que Tadeo merece. Cuando haya pagado mi deuda con la sociedad, te pido una segunda oportunidad que sé que no merezco, pero que necesito para reconstruir mi vida. Esa noche, sentado en mi porche mientras Tadeo dormía, reflexioné sobre todo lo ocurrido. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Las heridas tardarían años en sanar completamente, si es que alguna vez lo hacían. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza genuina. Lo que mi hijo no supo aquel día, cuando me gritó que muriera, era que yo nunca dejaría de amarlo, a pesar de todo. Lo que no supo era que incluso en los momentos más oscuros, cuando planeaba destruirme, yo seguía siendo su padre, esperando el momento en que encontrara su camino de regreso. Y mientras contemplaba las estrellas sobre Puebla, agradecí silenciosamente la segunda oportunidad que la vida nos había dado a todos. No para olvidar el pasado, sino para construir un futuro mejor a partir de sus dolorosas lecciones. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Cada semana comparto nuevas experiencias de vida que, como la mía, te harán reflexionar sobre el verdadero valor de la familia.